Advertencia: si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Adéntrate valientemente en el aullido del miedo, un rincón siniestro donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te envuelven. Aquí, cada video es una puerta a dimensiones prohibidas, donde el miedo se desliza sigiloso entre tus pensamientos. El viento frío que anuncia la llegada de lo inexplicable soplará a través de tus emociones mientras exploras los recovecos más oscuros de tu imaginación. No te engañes pensando que estás solo. Las criaturas de la noche aguardan tu llegada. ¿Te atreves a enfrentar el escalofrío que solo el aullido del miedo puede desatar? Bienvenidos a la pesadilla, espectadores. Comenzamos. En el tranquilo hospital de Guadalajara, donde los pasillos permanecían en silencio durante las noches, el doctor Carlos Mendoza se encontraba realizando una cirugía rutinaria. Mientras se concentraba en el procedimiento, su mirada se desvió hacia la esquina del quirófano, donde una figura pequeña y vestida con ropas antiguas observaba en silencio. Sorprendido, el médico parpadeó, pero la niña continuaba allí, con ojos oscuros que parecían contener un secreto ancestral. Aterrorizado, el doctor Mendoza intentó ignorar la presencia de la niña, pero su sombra se proyectaba en cada rincón del quirófano. La leyenda de la niña del quirófano, una paciente que había fallecido décadas atrás, comenzó a tomar vida ante sus ojos. Intrigado y perturbado, el médico decidió investigar la historia de la niña y descubrir la verdad detrás de su presencia espectral. A medida que cavaba en los archivos del hospital, el doctor Mendoza descubrió la historia de Isabella, una niña que había llegado al hospital en circunstancias misteriosas. La operación a la que fue sometida resultó en un fatal error médico y la pequeña Isabella perdió la vida en el quirófano. Su espíritu, atormentado por la injusticia, parecía haberse aferrado al lugar donde su vida fue truncada. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes para el doctor Mendoza. La niña del quirófano no solo aparecía durante las cirugías, sino que también merodeaba por los pasillos desiertos. Sus risas infantiles resonaban en el silencio de la noche, llenando el hospital con un eco de tristeza y soledad. La presencia de Isabella afectó no solo al doctor Mendoza, sino también al resto del personal del hospital. Las enfermeras evitaban pasar cerca del quirófano, y los pacientes informaban sobre sombras que se movían en sus habitaciones durante la noche. La atmósfera en el hospital se volvió cada vez más cargada de un terror palpable. Decidido a liberar el alma de Isabella, el doctor Mendoza buscó la ayuda de una médium local, la señora Ramírez. Juntos, realizaron sesiones espirituales en el quirófano, tratando de comunicarse con el espíritu de la niña. Sin embargo, lo que descubrieron iba más allá de lo que cualquier médium podría haber anticipado. Isabella no buscaba venganza, sino compañía. Aislada en el más allá, anhelaba la amistad y el consuelo que la muerte le había arrebatado. Con el tiempo, el doctor Mendoza y la señora Ramírez se vieron envueltos en una espiral de eventos sobrenaturales que desafiaban cualquier explicación lógica. La niña del quirófano se convirtió en un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, revelando secretos enterrados en las sombras del hospital. El doctor Mendoza se enfrentó a decisiones difíciles mientras lidiaba con fuerzas que escapaban a su comprensión, y la verdad detrás de la presencia de Isabella amenazaba con desencadenar un horror más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. Así, en medio de sombras y susurros, la historia de la niña del quirófano se desenvolvía como un enigma, tejiendo una red de terror que atrapaba a quienes se aventuraban a descubrir sus secretos. El destino del hospital de Guadalajara pendía en la balanza de lo sobrenatural, y el doctor Mendoza se encontraba en el centro de un conflicto entre dos mundos que nunca debieron haberse cruzado. A medida que el doctor Mendoza y la señora Ramírez profundizaban en el misterio de la niña del quirófano, los fenómenos paranormales en el hospital de Guadalajara aumentaban en intensidad. Las noches se volvían un torbellino de sombras danzantes y susurros que resonaban en las paredes. El personal del hospital comenzó a notar cambios en el ambiente, y muchos aseguraban escuchar risas infantiles en los lugares más inesperados.
La señora Ramírez, con su conexión espiritual, advirtió al doctor Mendoza sobre una presencia más oscura que se escondía detrás de Isabella. Un ser malévolo, alimentándose de la angustia y el sufrimiento de aquellos que se aventuraban en los dominios del hospital. Cada intento de liberar el alma de Isabella parecía desatar a este ser oscuro, que manifestaba su presencia de formas cada vez más aterradoras. Las luces parpadeaban en patrones inexplicables y las sombras parecían tomar formas grotescas que se retorcían en las paredes. El personal del hospital se encontraba al borde de la locura y las enfermeras, agotadas y asustadas, empezaron a abandonar sus puestos de trabajo. El doctor Mendoza, sin embargo, sentía una extraña compulsión a continuar, como si su destino estuviera irrevocablemente entrelazado con el oscuro secreto del hospital. Las sesiones espirituales se volvieron más arriesgadas. Isabella, la niña del quirófano, se convertía en un canal de comunicación entre el mundo de los vivos y el mal que yacía más allá del velo. Voces sibilantes y murmullos amenazadores llenaban la habitación, revelando fragmentos de una historia más antigua y macabra que la del trágico destino de Isabella. La señora Ramírez, con sus ojos vidriosos, advertía sobre una entidad ancestral que había encontrado en el hospital un refugio oscuro. Esta entidad se alimentaba de almas atrapadas en el limbo, aprovechando el sufrimiento humano para fortalecer su influencia. A medida que la conexión con el más allá se volvía más profunda, el doctor Mendoza y la medium se enfrentaban a visiones horripilantes de sucesos pasados y futuros entrelazados en un tejido de pesadillas. El hospital, ahora sumido en una oscuridad palpable, se convirtió en un laberinto de terror. Puertas que llevaban a lugares inexplorados se abrían sin razón aparente, y pasillos que parecían infinitos atrapaban a quienes osaban internarse en ellos. El tiempo mismo parecía distorsionarse, haciendo que la línea entre la realidad y la pesadilla se desvaneciera. Los pacientes, vulnerables a las fuerzas sobrenaturales que se desataban, se volvían portadores involuntarios de la maldición que acechaba el hospital. Sus lamentos y susurros se mezclaban con las risas de Isabella, creando una sinfonía de desesperación que resonaba en las paredes, sumergiendo el lugar en una atmósfera de caos y desolación. En este torbellino de terror, el doctor Mendoza y la señora Ramírez buscaban respuestas desesperadamente. Cada paso más allá en las sombras revelaba una verdad más compleja y perturbadora. El destino del hospital y de quienes se aventuraban en su interior pendía en el equilibrio de lo desconocido, y las fuerzas oscuras que acechaban parecían tener un plan maestro que se revelaba lentamente, como un rompecabezas macabro con piezas aún por descubrir. A medida que la oscuridad se cerraba sobre el hospital de Guadalajara, el doctor Mendoza y la señora Ramírez se encontraron atrapados en un juego siniestro entre fuerzas sobrenaturales. Cada intento de liberar a Isabella, la niña del quirófano, desataba una respuesta más violenta por parte de la entidad oscura que acechaba en las sombras. Voces de ultratumba susurraban profecías ominosas y visiones de tragedias futuras se desplegaban ante sus ojos aterrados. Las noches se volvieron un escenario de pesadillas en el hospital. Puertas cerradas se abrían de golpe, revelando pasillos llenos de sombras danzantes que parecían tener vida propia. El eco de risas infantiles y llantos se mezclaba con murmullos ininteligibles que resonaban en los oídos de quienes aún se atrevían a permanecer en el edificio maldito. El doctor Mendoza, obsesionado con desentrañar la verdad, se sumergió más profundamente en el pasado del hospital. Descubrió registros de experimentos médicos prohibidos y prácticas siniestras que habían ocurrido décadas atrás. Pacientes inocentes se convirtieron en víctimas de una ambición despiadada que desencadenó una espiral de sufrimiento y muerte. En medio de las revelaciones, la señora Ramírez advirtió que la entidad oscura no solo se alimentaba de la angustia presente, sino que también manipulaba eventos pasados y futuros para perpetuar su existencia. El hospital se convirtió en un caldero de tormentas temporales, donde fragmentos de tragedias pasadas se repetían y se entrelazaban con destinos futuros trágicos. Las noches sin fin se volvieron una pesadilla interminable para quienes quedaban atrapados en el hospital. Sombras deformes se manifestaban en las paredes, arrastrándose lentamente hacia aquellos que se aventuraban demasiado lejos.
Los pasillos se retorcían y se deformaban, creando laberintos imposibles que desafiaban cualquier lógica conocida. El doctor Mendoza y la señora Ramírez se enfrentaron a apariciones espectrales que personificaban tragedias del pasado. Pacientes que murieron en circunstancias horribles volvían a caminar por los corredores, buscando venganza o, tal vez, liberación. La línea entre las dimensiones se volvía borrosa, y los límites entre vivos y muertos se desvanecían. El tiempo perdía su significado en aquel lugar maldito. Días se convertían en noches, y noches en años que se deslizaban sin cesar. El hospital se volvía un rincón olvidado por el tiempo, donde el pasado y el futuro se entrelazaban en una danza macabra de sufrimiento y desesperación. En su búsqueda de respuestas, el doctor Mendoza y la señora Ramírez se enfrentaron pruebas cada vez más difíciles. La entidad oscura, consciente de sus intenciones, intensificaba su resistencia. Aparecía en sueños, manipulaba recuerdos y tejía ilusiones para desorientar a quienes se atrevían a desafiarla. Así, en las profundidades del hospital, la verdad se volvía más elusiva. Los eventos pasados se repetían como un eco eterno y el futuro se mostraba como un abismo sin fondo. El destino de los protagonistas se entretejía con el destino del hospital y ambos se sumergían en un abismo de horror sin fin. El doctor Mendoza y la señora Ramírez, agotados física y mentalmente, se aferraban a la última chispa de esperanza mientras enfrentaban la entidad oscura que acechaba en el hospital de Guadalajara. Con cada intento de liberar a Isabella, la niña del quirófano, la entidad respondía con una ferocidad renovada, como si cada esfuerzo humano solo alimentara su sed de sufrimiento. En medio de la espiral de tiempo y terror, el doctor Mendoza hizo un descubrimiento crucial en los archivos del hospital. En un experimento abandonado décadas atrás, la entidad oscura había sido invocada por la ambición desenfrenada de médicos que buscaron trascender los límites de la vida y la muerte. Isabella, inocente víctima de aquellos horrores, quedó atrapada en una encrucijada entre dimensiones, sirviendo como puente para el mal que se desató. Determinado a poner fin al tormento, el doctor Mendoza y la señora Ramírez se aventuraron hacia el epicentro de la oscuridad, el quirófano donde Isabella había perdido la vida. Mientras avanzaban por los corredores distorsionados, la entidad oscura arremetía con visiones aterradoras y sombras que parecían devorar la luz misma. Finalmente, llegaron al quirófano, donde la presencia de Isabella los envolvía en una aura etérea. La entidad oscura, sintiendo que su dominio se desmoronaba, desató su furia en una manifestación visual de pesadilla. Sombras retorcidas y figuras distorsionadas emergieron de las paredes, amenazando con arrastrar a los intrusos a un abismo sin retorno. En un acto desesperado, la señora Ramírez invocó sus habilidades espirituales, canalizando energía positiva para contrarrestar la oscuridad. Isabella, atrapada entre los dos mundos, parecía responder a la llamada, emitiendo una luz tenue que luchaba por abrirse paso a través de la negrura que la aprisionaba. En un enfrentamiento entre la luz y la sombra, la entidad oscura rugió con ira. Sombras danzantes se retorcían y se desvanecían, mientras la luz de Isabella brillaba con intensidad. El quirófano temblaba como si el mismo hospital respondiera a la batalla sobrenatural que se libraba en su interior. En un último acto de desesperación, la entidad oscura intentó retener a Isabella, pero la luz prevaleció. Isabella, liberada de las cadenas que la ataban, se desvaneció en un resplandor final, llevándose consigo la oscuridad que la había aprisionado durante tanto tiempo. Sin embargo, la victoria llegó con un alto precio. El hospital, marcado por décadas de sufrimiento y experimentos prohibidos, se sumió en un silencio ominoso. Las sombras se disiparon, pero los ecos de los horrores vividos perduraron en las paredes, convirtiéndose en susurros que resonaban en los pasillos vacíos. El doctor Mendoza y la señora Ramírez, exhaustos pero triunfantes, salieron del hospital mientras el amanecer iluminaba el cielo. Pero sabían que el mal que habían enfrentado no era exclusivo de ese lugar. El horror se extendía más allá de las paredes del hospital, anidando en las sombras de la historia y la ambición desmedida. Mientras abandonaban el lugar,
una última visión les dejó sin aliento. En la entrada del hospital, las sombras se retorcieron formando una figura familiar. Una risa infantil resonó en el aire, un eco que sugería que, aunque Isabella había encontrado la paz, el mal que la había desatado aún aguardaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad para manifestarse. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.